para las mujeres mexicanas les quiero decir que para mí es el orgullo que realmente este proyecto, puedo confirmarles que fue, y además de tanta duración, fue gracias al talento y perseverancia de las mujeres mexicanas. Como fue el pueblo mexicano el que financió mis estudios a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me sentí con el compromiso de regresar a México. México ofrece ciertas ventajas a los científicos que sí destacan de alguna forma con respecto a otros países. Y tal vez tenemos la ventaja que tal vez a diferencia de otras profesiones no se vuelve algo monótono o aburrido, sino siempre hay nuevos retos. Yo creo que el reto más fuerte ha sido conseguir dinero. Cuando me invitó a tomar el té, el gerente, dije, aquí hay algo mal. Y entonces bajo y resulta que había un coche con un chofer y con una hoja pegada con mi nombre, ¿no? O sea, doctor Carlos Cepeda. Wow, que nunca me han puesto un chofer. La trampa era que el chofer no hablaba inglés. En la noche me dieron el día al baño, pero en este hotel casualmente la puerta del baño y la puerta del cuarto estaban muy cerca y parecidas. Y de repente veo que hay otra mujer pegada a una ventana, entonces por naturaleza humana me acerqué a ella y ella estaba igual de asustada como yo en un grupo de hombres que ya todos parecía que se conocen o por lo menos en sus subconjuntos, y nosotras dos mujeres en ese congreso que ese fue único momento que me sentí no rechazada, pero me sentí raro como mujer en un ambiente con prevalecencia abrumadora de los hombres. Esni, vaya, ese sí está un poco difícil. Ahí está más difícil, pero la primera palabra que me viene con JCR es necesidad. Fuchi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Quiroz y soy investigadora del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. En esta charla quiero platicarte sobre un tema muy interesante. Tiene que ver con el área que yo trabajo, que es la inteligencia artificial, y el título de la charla es ¿Puedo ser más inteligente que la inteligencia artificial? Se dicen muchas cosas y existe cierto miedo de que estos sistemas de inteligencia artificial en el corto o mediano plazo lleguen a reemplazarnos. Aquí les puse algunos memes muy simpáticos que me encontré por ahí, bueno, donde sabemos o se nos ha dicho todo el tiempo que mientras más inteligentes seamos, según los estándares o los sistemas que utilizan para medir la inteligencia, tendremos mejores posibilidades de triunfar en la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia y que no necesariamente las personas con un coeficiente más alto pues van a ser las que van a ser más exitosas o van a resolver cualquier tipo de tarea. Existe este miedo de que, bueno, en el corto plazo, sistemas de inteligencia artificial lleguen a realizar tareas mejor que lo que las realizan los humanos. Es posible que en el corto plazo tengamos inteligencias artificiales que presenten, según nuestras formas de medir la inteligencia, comportamientos mejores que los que tenemos los seres humanos. ¿O es posible que yo como ser humano le gane a la inteligencia artificial y sea más inteligente que ella? Les platico antes, bueno, yo trabajo en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y aquí en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial tenemos una maestría y un doctorado en Inteligencia Artificial. En caso que les interesara especializarse en esta área, bueno, pueden
aplicar para estudiar la maestría o el doctorado. Ahí les dejo la página de internet y como les decía, también en redes sociales estamos activos. Bueno, volviendo al tema de si puedo ser más inteligente que la inteligencia artificial. Estamos viendo todo el tiempo titulares en los periódicos sobre la inteligencia artificial que supera a la inteligencia humana. Por ejemplo, hablando de cuestiones o sistemas muy específicos para realizar ciertas tareas, por ejemplo, para pilotear una nave, claro, esto es a nivel simulación aún. Bueno, pues vemos que ya hay sistemas de inteligencia artificial que parece que responden mejor que pilotos humanos expertos, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, en videojuegos, cómo pareciera que ya hay sistemas de inteligencia artificial que juegan mejor que muchos jugadores. Y bueno, están los ejemplos más claros de cómo en juegos como el ajedrez, el Go, el Jeopardy, sistemas de inteligencia artificial han logrado ganar a expertos humanos. Estos son titulares que saqué de noticias que aparecen si ustedes buscan. Si ven, son muy recientes y cada día hay algo diferente. Traté de tomar como los más controversiales, pero las noticias de inteligencia artificial nos están inundando todos los días, ¿no? Por ejemplo, que si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, y al final hay una que es apenas de hace algunas horas que dice, la inteligencia artificial va a anular la inteligencia humana. Estas preocupaciones están ahí. Por ejemplo, este artículo que dice 12 escenarios en los que podríamos vivir si la inteligencia artificial supera a los humanos. Pero también se plantea la idea de domesticar la inteligencia artificial, ¿no? Como una nueva tecnología que debemos utilizarla adecuadamente de manera positiva, ¿no? Para el bien de la humanidad. Como todas las tecnologías, también la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizarse para algo positivo o para algo negativo. El mismo Papa Francisco en esta semana publicó un video en su red de oración sobre el avance de la robótica y la inteligencia artificial, pidiendo hacer oración para que estas tecnologías sean utilizadas en el servicio de la humanidad. Yo creo que hay temas que no deberían ser tanto de fe, sino que deberían ser temas que tengan que ver con legislaciones, que tengan que ver con ética profesional y con el uso apropiado de las tecnologías. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Porque luego todos manejamos el término, pero ¿realmente entendemos lo que es la inteligencia artificial? Para dar respuesta a esta pregunta voy a mostrarles algunos ejemplos. Una aplicación muy conocida que tiene que ver con robots autónomos, vehículos y robots autónomos, robots que puedan tomar decisiones por ellos mismos y que no son una serie de instrucciones que yo le programé para que luego las lleve a cabo, sino que el robot va percibiendo lo que ocurre a su alrededor, lo que ocurre en su entorno, que es un entorno cambiante, con incertidumbre, y entonces decide qué es lo que debe hacer. Y además va aprendiendo de las experiencias que ha tenido. Aquí les muestro imágenes de ciencia ficción, que algunas las identificarán, otras a lo mejor no, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Sí tenemos ya vehículos y robots autónomos, tenemos incluso aspiradoras autónomas, pero ya son una realidad, es decir, ya andan en nuestras calles los automóviles autónomos. Los robots andan caminando por ahí entre nosotros ya, todavía no, ¿verdad? Son áreas en las que aún se está trabajando. ¿Cuáles son las características de inteligencia artificial o las técnicas de inteligencia artificial que emplean este tipo de vehículos autónomos? Son una combinación de técnicas de inteligencia artificial. Vaya, no es como que un solo experto en inteligencia artificial pueda desarrollar un vehículo autónomo, sino que necesitamos trabajar
expertos de distintas áreas de la inteligencia artificial con expertos en otras tecnologías que tienen que ver con mecánica, con automotriz, con electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, pero hablando de las técnicas de inteligencia artificial, para que un vehículo autónomo trabaje adecuadamente, necesita implementar técnicas de búsqueda y planificación para encontrar las rutas más convenientes, de visión por computadora, o sea, necesita sensores que le permitan ver lo que hay afuera, y no nada más visión, sino también otro tipo de sensores que le den información sobre todo el ambiente que hay alrededor, y considerando esta información que le dan los sensores, debe tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones que las debe tomar son bajo incertidumbre, en un entorno complejo y dinámico, donde de la nada puede salir un peatón y se te puede atravesar y no lo habías visto antes porque venía corriendo, o un automóvil a exceso de velocidad que se pasa el semáforo rojo justo en la esquina donde tú vas a cruzar, ¿no? Entonces, el vehículo autónomo debe estar al pendiente y tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones a medida que la fiabilidad de estos sistemas supere el nivel humano y ya tengamos estos vehículos en nuestras calles? En principio, habrá mejor seguridad vial. La realidad es que los seres humanos no conducimos bien, no conducimos de manera apropiada. De hecho, si ustedes buscan cifras o estadísticas, mueren más personas por accidentes viales que por guerras o por enfermedades, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No conducimos bien. No nos concentramos en conducir, conducimos en estado de ebriedad, no respetamos los señalamientos de tránsito, o vamos con el celular testeando o llamando mientras vamos conduciendo. Entonces, es súper fácil que un sistema autónomo conduzca mejor que un ser humano común, ¿no? Como los que vamos distraídos mientras vamos manejando, o los que nos atrevemos a manejar en estado de ebriedad. Entonces, ahí seguramente que cuando estos sistemas funcionen apropiadamente, van a superar la pericia humana para conducir. Entonces, tendremos mayor seguridad vial, mayor eficiencia en cadenas logísticas al mover mercancías, por ejemplo, y la idea es que los humanos pasemos a una función de supervisión. Y hay un montón de implicaciones más que ahorita no podemos visualizar, pero que ahí están. Ahora, tenemos también ciertos retos que están relacionados con estas tecnologías autónomas y con las legislaciones alrededor de ellas. Por ejemplo, cuando un ser humano atropella a alguien mientras va conduciendo, pues hay cierta legislación que dice, bueno, de quién fue la culpa, ¿no? Si tú ibas en estado de ebriedad y atropellaste a una persona que se pasó el semáforo en rojo, bueno, pues ya tú la llevas de perder porque ibas en estado de ebriedad, o la persona que se atravesó el semáforo, no sé, bueno, no he atropellado a alguien, entonces no me he metido en la legislación en detalle, pero la idea es que todo eso ya está claro, ¿no? Y estamos aquí tratando con personas, con individuos que tienen derechos, obligaciones y que deben respetar las leyes. Y la persona que haya cometido el delito, según como está planteada la ley, pues será la que deba pagar la pena correspondiente. Pero ¿qué pasa si es un vehículo autónomo el que atropella a alguien? Y si ese vehículo no lo iba conduciendo nadie, ¿no? El vehículo se iba conduciendo todo solo. Entonces ahí entramos en dilemas morales para programar estos sistemas de inteligencia artificial cuando se le presentan diferentes opciones y en todas esas opciones pues alguien va a salir herido. ¿Cuál debería ser la decisión apropiada, ¿no? Los seres humanos actuamos por intuición y en ese momento, por evitar atropellar un perrito, habrá quien decida salirse de la carretera y a lo mejor pone en riesgo su vida o termina atropellando a alguien más. Y hay quien dice, no, yo si se me atraviesa un perrito me lo llevo porque no me puedo arriesgar, ¿no? Y entonces ahí ya dependerá del juez, etcétera, quien decide, ¿no? De quién es la culpa en el accidente. Pero si es un automóvil autónomo,
Como pueden ver, no está nada fácil. Si les interesa esta área y les interesa la robótica, les recomiendo que estén al pendiente del Torneo Mexicano de Robótica, donde pueden participar, diseñar vehículos autónomos, claro que todos son prototipos y está muy interesante. Y también está la Escuela de Invierno de Robótica, si quieren tomar cursos sobre estas áreas de interés. Otros ejemplos son los sistemas de recomendación de contenido. En los sistemas de recomendación de contenido, que interactuamos con ellos todo el tiempo porque las redes sociales nos están sugiriendo contenido a cada rato. Estos sistemas de streaming como Netflix, etcétera, nos están sugiriendo contenido. Los mismos canales de noticias o las páginas de internet de los periódicos importantes nos están sugiriendo contenido. Ahora, la idea es que nos dan información personalizada. Y esta información personalizada lo que hace es que solamente vea yo las cosas que a mí me interesan. Y de hecho, si dos personas entran, por ejemplo, a la misma aplicación, vamos a hablar, deja tú redes sociales, que es como muy obvio que lo que le sugiere Facebook a tu tía es diferente de lo que Facebook te sugiere a ti, ¿no? Porque te va recomendando lo que a ti te gusta para mantenerte ahí atento y en la red social. Pero, ¿qué tal los periódicos importantes, no? Vamos a pensar que tú entras en internet a la página del New York Times y también entra otra persona. Pues resulta que lo que van a ver cada uno va a ser distinto. O sea, lo que les va a mostrar la página principal va a tener que ver con lo que a ustedes les interesa. Entonces, cada uno vivimos en una burbuja de información, de la información que a mí me gusta, que a mí me interesa, que a mí me entretiene, y cada quien estamos viendo mundos y cosas distintas. Y a veces nos sigue llegando la misma noticia por diferentes medios, y estos serían como las cámaras de eco, y tenemos además fábricas de trolls, noticias falsas y nuevas formas de propaganda, donde lo que intentan finalmente es convencerme de que compre algo y lo estoy viendo por todos lados, ¿no? Y estos sistemas finalmente están utilizándonos a nosotros los usuarios como mercancía para vendernos a las grandes compañías que nos quieren dar o hacer llegar información o que nos quieren vender productos, ¿no? Entonces, si esta compañía dice, mira, yo quiero que este anuncio se lo pongas a la gente que está interesada en ciertas actividades, especialmente para ellos, como las redes sociales ya saben cuáles son nuestros gustos, preferencias, etcétera, pues nosotros vamos a ver el anuncio, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra aplicación. Otra aplicación, por ejemplo, es el procesamiento de imagen y video. Aquí estamos hablando de que primero podemos identificar objetos, personas, etcétera, y además podemos generar imágenes y videos con técnicas de inteligencia artificial. Algunas aplicaciones, bueno, muy sencillas y que las hemos usado son etiquetar automáticamente en redes sociales, controlar el pasaporte, estimar poblaciones de vida silvestre, que esa es una aplicación bonita, ¿no? Que tú vuelas un dron vuelas con un avión y tomas videos e imágenes y con esas puedes tener una estimación de vida salvaje o vida silvestre en ciertas zonas. Pero también podemos generar o alterar contenido visual. Entonces, podemos, por ejemplo, crear videos falsos donde parecía que una persona está diciendo algo, pero realmente no es así. Y ya estamos desafiando la noción de ver para creer. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque de por sí estamos bombardeados de noticias falsas. Y si esas noticias falsas vienen acompañadas de fotografías o imágenes falsas y de videos falsos, imagínense. O sea, ya la verdad es que estos sistemas sí están desafiando nuestra inteligencia. Más allá de que puedan realizar algunas actividades mejor que nosotros, nos pueden engañar fácilmente. Si les interesan estas áreas, les recomiendo que estén al pendiente del seminario de aprendizaje computacional que desarrollamos aquí en el Centro de Investigación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, ¿qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial?
Aquí la idea es que esto no es una pregunta fácil, no hay una definición oficialmente acordada, tenemos el legado de la ciencia ficción y hay actividades que pareciera que son muy difíciles de realizar por la inteligencia artificial y que realmente son muy fáciles de realizar. Y hay otras que parecieran muy fáciles, pero son muy difíciles. Palabras o terminología clave aquí está la idea de autonomía, o sea, un sistema que es capaz de realizar tareas en entornos complejos sin la guía constante de un usuario puede considerarse un sistema inteligente. Y también son sistemas adaptables que tienen la capacidad de mejorar el rendimiento aprendiendo de la experiencia. La inteligencia artificial, algunas de las definiciones, pues tienen que ver con automatizar la conducta inteligente, construir sistemas de software que luego son implementados, por ejemplo, en robots, en vehículos, en drones, en tecnología, o a veces simplemente el sistema está ahí, es solo software, como en los sistemas de recomendación de contenido, que van a ejecutar operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Ahora, este campo de la inteligencia artificial no es nuevo. De hecho, desde mediados del siglo pasado, por ahí de 1950, el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, se preguntaba que si era posible tener sistemas o computadoras que fueran inteligentes, que si las máquinas podían pensar. Alan Turing es considerado uno de los precursores de las ciencias de la computación y de la informática moderna. Él propuso un modelo para describir cómo las computadoras hacen lo que hacen, cómo las computadoras procesan la información. Este modelo se conoce como la máquina de Turing y la idea es que los problemas computacionales podemos transformarlos en un lenguaje muy simple, que es el lenguaje digital, que trabaja con ceros y uno. Pongámoslo en términos de dos estados como encendido y apagado, que esto se traduce ya en el hardware, en las computadoras, en conjuntos de transistores, muchos transistores que encienden y apagan. Y al encender y apagar nos dan combinaciones de estados de ceros y unos. Y estos ceros y unos yo los puedo transformar en información mediante una codificación que me dice las diferentes combinaciones de ceros y unos, ¿qué significan? Pero finalmente los algoritmos de inteligencia artificial son procedimientos que me dan una serie de pasos que yo debo llevar a cabo para poder realizar una tarea compleja. El historiador Yuval Noah Harari define un algoritmo como un conjunto metódico de pasos que se pueden usar para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. Digamos que un algoritmo es un método. Más que un cálculo, es un método seguido para realizar un cálculo o un método seguido para resolver un problema. Los algoritmos de inteligencia artificial son simplemente procedimientos, conjuntos repetibles de pasos que, considerando lo que reciben esos sensores de los robots, de los sistemas, van a producir una salida predecible y consistente. Esos algoritmos finalmente se transforman en programas que son implementados en algún lenguaje de programación y que luego se compilan en las computadoras para terminar siendo ceros y unos, que es con lo que trabajan las computadoras. Y entonces es la magia, ¿no? Es como las computadoras y los sistemas de inteligencia artificial terminan haciendo lo que hacen. Ahora, ¿cuáles son las áreas de la inteligencia artificial? Escuchamos el término inteligencia artificial, pero realmente es un término muy general. La inteligencia artificial comprende diferentes especialidades o áreas de conocimiento. Por ejemplo, actualmente un área que ha tenido mucho avance es el área de aprendizaje automático. Esta área actualmente ha despuntado, sobre todo por las características de las tecnologías de cómputo que ahora permiten procesar mucha más información. Aquí es donde se han diseñado muchos sistemas, o muchos de los sistemas que actualmente parecen estar superando la inteligencia humana. También tenemos otras áreas de la inteligencia artificial,
como son las que tienen que ver con el manejo del lenguaje y la conversión de texto a discurso y de discurso a texto. También tenemos las áreas de visión por computadora, también está el área de procesamiento de lenguaje natural, los sistemas expertos, el área que tiene que ver con planeación y optimización y el área que tiene que ver con robótica. La realidad es que en algunas de estas subáreas realmente estamos mezclando técnicas de las otras áreas. Como vimos en el ejemplo del principio, por ejemplo, para tener robots autónomos, necesitamos técnicas de visión, necesitamos técnicas de aprendizaje automático, técnicas de planeación y optimización. Y si además queremos que el robot nos hable y nos entienda, y que nosotros podamos entenderlo, pues probablemente también vamos a necesitar procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ya para llegar a aplicaciones prácticas, necesitamos mezclar técnicas de diferentes áreas de la inteligencia artificial. Aplicaciones actuales hay muchas, ya hemos visto algunas en un principio, como son los robots autónomos, el reconocimiento de imágenes. También tenemos muchos aparatos electrónicos que nos dicen que tienen inteligencia artificial, interfaces inteligentes, de recomendación, de personalización, que en un futuro prometen hacernos más fácil la vida. Por ejemplo, Amazon, no sé si están enterados que ya tiene una patente para entregas anticipadas, donde a ti te va a llegar el paquete antes de que lo pidas. Y ellos están muy seguros que por sus algoritmos de inteligencia artificial que predicen las preferencias y lo que van a hacer sus usuarios, pues probablemente eso tú ya en un futuro lo ibas a querer comprar. Y si te llega antes, pues qué padre, ¿no? Entonces ellos creen que incluso van a tener menos devoluciones cuando realmente puedan implementar estos sistemas para predecir qué es lo que sus usuarios van a comprar y que se van a entregar mucho antes los productos y van a tener usuarios más felices, ventas más altas y yupi, todos somos felices. Pero realmente es lo que queremos, que estos sistemas decidan por nosotros, que Netflix nos diga qué es lo que queremos ver y no buscar más allá de todo lo que me están sugiriendo estos sistemas de recomendación. ¿Esto cómo afecta a mi libertad para decidir, para conocer qué hay más allá? Entonces, aquí hay que reflexionar un poco. ¿Realmente va contra mi inteligencia el hecho que yo ya no tenga un sentido crítico para poder yo mismo decir, a ver, me gusta esto o no me gusta? Y bueno, también hay algunas aplicaciones que parece que van a apoyar problemas que pueden ser más importantes, como el diagnóstico de enfermedades. Y también tenemos aplicaciones que podrían ayudarnos a ser más inteligentes. Por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial en la educación, que nos ayudan a estimular el aprendizaje personalizado y colaborativo, que faciliten la labor de docencia, automatizando tareas que son repetitivas en los docentes para que ellos se dediquen a actividades más importantes, que tengan que ver con dar una atención personalizada y humana, más cercana a sus estudiantes y ya no perder tanto tiempo calificando tareas, calificando exámenes, que puedan monitorear el rendimiento de los estudiantes, estos sistemas de inteligencia artificial, y simplificar en general la gestión educativa. Si les interesa conocer un poco más acerca de esto, les recomiendo un video que está en YouTube que tiene que ver con las claves educativas en la era de la inteligencia artificial. Y este video es muy didáctico, muy sencillo el lenguaje y el tono en el que se maneja. Y quien lo explica es un experto en inteligencia artificial, que es Kai-Fu Lee. La idea es que queremos llegar a tener vida inteligente, pero ¿qué tan cerca estamos de esto? ¿Y qué tanto podría esto ir en contra de mi propia inteligencia? Si yo empiezo cada vez más a depender de este tipo de sistemas y a dejar de resolver los problemas por mí mismo, a dejar de trabajar en el desarrollo de mis diferentes tipos de inteligencia, bueno, probablemente en muchas tareas voy a ser superado por sistemas de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial podemos verla como una oportunidad, como una ventana de oportunidad. Es una tecnología que, como muchas tecnologías, las podemos utilizar para fines positivos y para fines negativos. Y depende de mí cómo voy a utilizar esta nueva tecnología. Estamos hablando de que la inteligencia artificial se convierte en una tecnología de propósito general, como en su tiempo fueron las TICs, donde de un momento a otro se nos dijo que debíamos aprender a utilizar las computadoras, que debíamos tener un correo electrónico, saber utilizar paquetería, procesadores de textos, hojas de cálculo, etcétera. Y ahora ya es muy difícil imaginar que existan personas que no tengan un correo electrónico o que no sepan utilizar una computadora. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Se va a convertir en una forma de organizar los factores productivos que, en vez de afectar a sectores específicos o empresas de ciertas características, va a cambiar la forma de producir de toda la economía y la forma de vivir de toda la sociedad. La idea es que el efecto de la inteligencia artificial y de la automatización va a tener impacto en el Producto Interno Bruto de los países. ¿Qué es lo que debo cuidar o qué es lo que no debo dejar de cultivar? Las cualidades clave van a ser las que tienen que ver con creatividad, con inteligencia emocional, con inteligencia social, con la percepción y manipulación en contextos complejos, y con la capacidad de adaptarme y estar aprendiendo constantemente, más que estos sistemas. Si realmente estás interesado en no ser superado por los sistemas de inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es lo mismo que debemos estar haciendo todos los seres humanos siempre: conocernos a nosotros mismos, estar aprendiendo constantemente, trabajar nuestro razonamiento crítico, trabajar nuestras habilidades lógicas, nuestras habilidades sociales, y de esta manera, pues, vamos a poder competir con estas inteligencias artificiales. Y bueno, es importante conocer cómo son, cómo trabajan. Aquí te recomiendo algunos videos en caso que te interese escuchar un poco más sobre estas tecnologías de inteligencia artificial y sus aplicaciones actuales. También algunos dilemas éticos sobre el impacto que puede tener este tipo de tecnologías en nuestra vida privada, en nuestra vida personal. Finalmente, les dejo mis datos aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta charla.